Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en el primer libro de Reyes capítulo 17 desde el versículo 8 de la siguiente manera: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: No tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En esta semana hemos estado hablando de un tema bastante interesante, o dándole más bien continuidad al tema que hemos venido hablando desde la semana anterior. Es acerca del poder de sus palabras en mis palabras. Y aquí en este pasaje nos encontramos con una narración que sé que el Espíritu Santo va a traer a colación algo interesante en este pasaje. Aquí encontramos la historia del profeta Elías, este gran hombre de Dios. Dice la Escritura que no ha habido otro profeta en la tierra igual que Elías, dice la misma palabra. Pero hay algo bien interesante aquí que debemos tener en cuenta y notar. En esta narración de la historia del profeta Elías encontramos algo bien interesante. El cielo se había cerrado por la boca del profeta Elías. Dios le había dado una orden a Elías que le diera la orden a las nubes para que no lloviera más hasta que el pueblo de Israel pudiera reconocer que eres Dios. Y dice la Escritura que estando él en el arroyo de Querit, Dios lo sustentó durante todo ese tiempo mientras el arroyo estaba todavía en circulación. Pero dice que el arroyo se secó. Entonces de ahí pasa a esta narración donde el profeta Elías fue enviado por Dios hacia una mujer viuda. Recordemos que de pronto en las viudas de aquel tiempo no eran igual que las viudas de ahora. Las viudas de aquel tiempo quedaban totalmente desamparadas. Mujeres que de pronto no tenían la facilidad para trabajar, no se les brindaba la misma oportunidad para trabajar en este tiempo. Pero dice la palabra que esta mujer estaba recogiendo leña para hacerse la comida para ella y para su hijo. Pero entonces ahí el profeta Elías la manda a llamar, y lo primero que le pide Elías es agua, sabiendo que durante aproximadamente al tiempo en que la viuda y él se encontraron en esta época habían pasado más de 1 año, más de 2 años aproximadamente, y Elías lo que le pide a la mujer es un vaso con agua. Y cuando ella inmediatamente obedece a traerle el vaso con agua, la vuelve a llamar y le dice que le traiga algo de comer. Es entonces cuando la mujer le dice: Vive Jehová tu Dios, que no tengo nada de pan cocido. Tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y tú me encontraste recogiendo esta leña porque voy a prepararlo, a dárselo a mi hijo. ¿Para qué? Para dejarnos morir. Entonces el profeta le dice: Ve y no tengas temor y haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero, y después comerás tú y tu hijo. Entonces esta mujer se mueve en obediencia. Y al moverse en obediencia, dice Elías, al ver que esta mujer inmediatamente se mueve en obediencia, inmediatamente viene la palabra de Jehová, donde dice específicamente: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta que Dios haga volver a llover sobre la tierra.
Entonces encontramos aquí que pasaron muchos días donde este milagro fue algo vigente. Este milagro sucedió y dice la parte final de este milagro o de este pasaje de la Biblia, dice que el aceite no escaseó ni la vasija, tampoco escaseó de la harina, conforme a la palabra que Dios le había dado a Elías. Aquí hay algo bien interesante que Dios quiere decirnos hoy. En esta semana hemos estado hablando del poder de la palabra en nuestras palabras, pero aquí nos damos cuenta de algo. El profeta, porque todavía hasta el tiempo de hoy los profetas existen, porque el apóstol Pablo dice que el mismo Jesús es el que constituyó el ministerio del profeta. Pero aquí encontramos un hombre llamado Elías, un excelente profeta, uno de los mejores profetas que han estado pues escritos y narrados en la palabra de Dios. Dice la escritura claramente que en este dicho profeta Elías, Dios lo respaldaba tan impresionantemente que es el único profeta que hay en la palabra, dice, que provocó que Dios derramara fuego sobre un sacrificio. Pero el hecho del punto de todo esto está, y lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en este día a través de este pasaje es que si nosotros nos movemos en obediencia a la palabra, no faltará el sustento en nuestros hogares. No faltará la provisión en nuestros hogares. Aquí nos damos cuenta de que inmediatamente la palabra y la bendición de Dios vino sobre la mujer, sobre la viuda, fue inmediatamente cuando ella se movió obedientemente a la palabra que había dicho el profeta Elías. Y aquí en el versículo 15 dice: entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y se cumplió la palabra, y la harina, dice el 16, no escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la palabra que había dado Jehová a través de Elías. Aquí nos damos cuenta que cuando nosotros tomamos una palabra y nuestra palabra viene siendo el soporte de lo que vamos a hacer, el soporte de nuestra vida, aquí nos vamos a dar cuenta de que esta palabra va a dar provisión, esta palabra va a dar sustento, esta palabra va a dar todo lo que necesita para que se pueda cumplir realmente el objetivo por el cual Dios está actuando en cierta situación o en cierta manera. Entonces aquí nos damos cuenta de algo. En nuestros hogares, si somos obedientes a la palabra de Dios, no faltará el pan. En nuestros hogares no faltará la provisión real de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando aprendemos a caminar en obediencia a través de una palabra, nos vamos a dar cuenta de que sucederá el mismo milagro. La harina en la tinaja no escaseará y el aceite no disminuirá. Pero en nuestro tiempo el Señor dará provisión a nuestra vida. Eso nos traerá a nosotros provisión y bendición, no solamente física, sino también espiritual en nuestra vida y en nuestra casa. Es tanto así que el pasaje dice que comió el profeta Elías, comió ella, su hijo y toda su casa por muchos días. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, no solamente la bendición será para nosotros, sino que la bendición será para toda nuestra familia y para todos nosotros, conforme a lo que ha dicho Dios. El poder de la palabra de Dios, nosotros utilizándola en este tiempo, conforme a lo que dice en este pasaje, nos da a entender a nosotros que hay que movernos en obediencia a la palabra de Dios, así como lo hizo la mujer. Ella fue e hizo como le ordenó el profeta Elías, y eso le trajo a ella bendición hasta que cayó la lluvia, dice la palabra, sobre aquella tierra, en aquella región. En este tiempo, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, tenemos la certeza y la seguridad de que vendrá la provisión a nuestra casa. La provisión no solamente material, sino también espiritual. También la provisión también será en sanidad. La provisión será en todas las áreas de nuestra vida, y no solamente para nosotros, sino también para nuestra casa. Y quiero que en este día podamos beneficiarnos de lo que el Señor nos habló en este pasaje del Primero de Reyes, el capítulo 17. Esa historia de Elías es una historia impresionante. Y esto nos enseña a nosotros a aprender a obedecer la palabra de Dios, y nada nos faltará. Así como dice el Salmo 23, capítulo 1, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, en este día quiero invitarte una vez más a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón, a que puedas aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Es necesario que puedas entender de que Él ha venido a traer salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él.
Por eso quiero pedirte que por favor repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en este día porque me hablas a través de tu palabra. Señor, reconozco que soy un pecador. Te pido que me perdones. Te pido que limpies mi vida y limpies mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, coloco en tus manos cada persona que va a escuchar esta enseñanza y te pido en el nombre de Jesús que apasione sus corazones a que puedan obedecer lo que dice tu palabra. Al obedecer tu palabra, Señor, ella misma nos dice que nos va a traer provisión en todas las áreas de nuestra vida. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea haciendo cumplir lo que dice tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te cambiarán la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.